Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y pues un especial saludo para aquellas personas que nos escuchan a través de este medio Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, a esta hora contamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez en todo lo que es nuestros temas de la familia, familia y su legado, todo lo que es funciones que tenemos cada uno como miembros de esa familia y que a la vez hacemos parte pues de esa familia, de ese diseño divino. Es que doctor Jiménez, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias. Muy bien, les mando un saludo a mi esposa que hoy estaba un poquito indispuesta, pero que gracias a Dios recuperándose. Y entremos al tema recordando el de la semana anterior, nuestro origen y que nos quedamos con un consejo de la semana, meditar en que somos creación de Dios. Él nos diseñó, Él nos creó antes de la fundación del mundo. Así que cualquier circunstancia actual o de pensamiento o que le hayan dicho o que haya sido parte de su cultura familiar, confróntela con la verdad y determine en todo su ser aceptar esa verdad, que somos creación de Dios. Y eso nos da identidad y sentido en nuestras vidas. Cambia, ¿verdad? Diametralmente el conocer que desde antes de la fundación del mundo estábamos ya predestinados de parte de Dios para buenas obras, las buenas obras que Él preparó de antemano y lo maravilloso de su creación, el cuerpo, las personas, somos verdaderamente una maravilla de la creación. No es una circunstancia espontánea, es un diseño intencionado de parte de Dios. Y el día de hoy vamos a ver el Señor es quien edifica. Y en este tema de ya vimos nuestro origen, nuestro matrimonio y nuestra familia, el Señor es el que le edifica. Por eso es tan importante escudriñar su palabra y entender cómo es que le edifica, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de esta edificación? Y entonces recordemos el primero, su amor. La plataforma sobre la que edificamos nuestras vidas, nuestro matrimonio y nuestra familia y toda relación en esta tierra es el amor de Dios. Ese es el cimiento, la base. Fíjese que en Estados Unidos, que seguramente en otros lugares, pero el que conozco, ponen una base de concreto y sobre de ella construyen las casas para 15, 20 años, luego la quitan y ponen otro diseño y ahí, pero es sobre esa base firme. Esa es la base del amor de Dios. En el Salmo 25:10 dice, todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los mandatos de su pacto. La versión internacional, Salmo 25:10. Todas las sendas, es decir, el camino del Padre es amor. No solo es un atributo de Él es amor. Lo hemos dicho varias veces, pero es necesario recordar ese fundamento. Dios es ese amor. Entonces, esa es la plataforma sobre la que se construye un hogar, una casa, una familia. Cualquier cosa que no se construye así, pues en realidad no es una casa, no es un hogar, no es una familia de denominación de origen, del original se pueden llamar, y este mundo las llama de diferentes maneras, pero el diseño original de una familia, de un matrimonio, es sobre la plataforma que Dios estableció, que es amor, es el mismo. Y dice así, ¿no? Primero todas las sendas, luego dice del Señor, de quién es Él, de su persona, de su autoridad, de su soberanía. Entendamos que no es un diseño o no es una invención del hombre. Por supuesto que podemos intentar. Los investigadores en ciencia siempre están escudriñando dónde está el proceso que da origen a las cosas. Bueno, en su familia, en mi familia, en nuestras familias, es Dios. Él es el originador, Él es el autor. Por eso cuando regresamos a la receta del autor, al diseño del autor,
pues entonces se construye una familia como se intencionó desde su origen. Y sigue diciendo esta cita, son amor y verdad. Todas las sendas del Señor son amor y verdad. Dos fundamentos de nuestra vida en la fe. Dos fundamentos de nuestra vida cotidiana, el amor y la verdad. Gracias a Dios que podemos empezar estudiando esto lunes, ¿verdad? El primer día de la semana. Despertándonos y con todo el ánimo, con todo el deseo de una semana llena de fruto que agrade a Dios. Y entonces empezamos por el fundamento, el amor y la verdad. Él los determinó, Él así lo estableció desde el principio y aún para hoy y para la eternidad, siguen siendo el amor y la verdad. Deberíamos de tener dos cuadros ahí, ¿verdad? Que al abrir los ojos este día y cualquier día dijéramos, el fundamento de mi vida, de mi día, de mis actividades de hoy, es el amor y la verdad. Fíjese, se sabe que tenemos miles de pensamientos por día, miles, fíjese. Pero es muy determinante y es muy es un fundamento los primeros pensamientos del día, porque lo enfocan o lo desenfocan. Si usted ve el mundo como está, seguramente se desenfoca, si es lo primero que ve en la mañana. Pero cuando ve el amor de Dios y la verdad, joven, niño, cuando ves el amor de Dios y su verdad, entonces nos podemos enfocar. Y entonces el día va a ser con un fruto agradable para Dios y que edifique nuestras vidas. Y sigue diciendo, entonces, todas las sendas del Señor son amor y verdad para quienes cumplen los mandatos de su pacto. Por eso es tan importante conocer la palabra. Que lo primero que usted haga por las mañanas sea ir al manual del fabricante para encontrar dirección, para encontrar enfoque. Y entonces, primero en lo personal, cada uno de nosotros ir a la palabra y estudiarla, leerla y luego como matrimonio. Y en algún momento del día, de la tarde, etcétera, como familia. Eso nos da enfoque. Imagínese que usted tiene una brújula y que necesita saber siempre por dónde es el norte para ir encaminadito. Pues nuestra brújula es nuestro manual del fabricante, la Biblia, su palabra. Por eso dice, no solo leerla, no solo escudriñarla, dice para quienes cumplen, para quienes llevamos a cabo. Señor, señora, agradezcamos a Dios por este nuevo día, porque Él dice que seamos agradecidos. Ese es un mandato, ese es un consejo de parte de Dios y cuando lo aplicamos hay buenas obras. Y esposo dice, ama a tu esposa. ¿Qué actos de servicio te permiten demostrarle amor? Esposa dice, respétalo. ¿Cómo podrías mostrar respeto, verdad? Siendo considerada con él, por supuesto, demostrándole tu amor hasta en las cosas más pequeñas y tu respeto. El orden de sus cosas, la manera en que aborda y le gusta tener todo disponible para las actividades que tiene. Hijos, mandato del Señor. Honra a papá y a mamá. Es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Quieres que te vaya bien en la escuela? Honra a papá y a mamá. Dicen, ya es hora de pararse, ya. Dicen, hay que recoger todo lo que dejaste en la batalla de ayer, hay que recogerlo. Dicen que te laves los dientes, lávatelos. Te van a durar más, te van a dar menos problemas. Porque el que honra a papá y a mamá tiene larga vida y le va bien. ¿Quieres que te vaya bien en el examen? Honra a papá y a mamá. Parece sencillo, es muy sencillo, pero a veces es difícil, sobre todo si nos desenfocamos, si tenemos confusión, ordenar nuestros pensamientos, llevar, dice la palabra que llevemos sujetos nuestros pensamientos en obediencia al Padre. ¿Cómo se llevan sujetos en obediencia? Enfoquémonos. Tomemos la palabra, la brújula.
el manual del fabricante todas las mañanas, como primer paso de nuestro día. Y sigue diciéndola para quienes cumplen los mandatos de su pacto. Usted y yo, joven, tú sabes, Jesucristo vino a esta tierra y hizo un nuevo pacto a través de la cruz. Por eso fue a la cruz, para redimirnos y para hacer un nuevo pacto. Un pacto que es mejor que el anterior, en donde ya se va a escribir la palabra en nuestro corazón. Fíjese. Antes solo estaba en manera externa, como hoy que tenemos la Biblia. Pero leemos la Biblia para que sea escrita en nuestro corazón. Sí, joven, niño, se va a escribir en tu corazón, por eso hay que leerla. ¿Y sabes quién le escribe en el corazón? El Espíritu Santo de Dios va escribiendo. Cada que tú lees una palabra, la va escribiendo. Cuando la memorizas, la sella incluso. Y luego nos la recuerda para ponerla por obra. Papá, mamá, recordemos, eso es el fundamento de ese pacto. Conocerle, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él, a Dios y a Jesucristo a quien Él envió. Por eso todos los días tenemos que ver. Todos los días necesitas dirección, todos, porque si no, hay confusión. Pero en el consejo de Dios siempre hay dirección y enfoque. Por eso dice, aquellos que cumplen su mandato, de su pacto, amarle sobre todas las cosas, estar listo para buenas obras, disponernos en una actitud de servicio. ¿Se imaginan que cada uno de los que conocemos al Señor nos levantemos y tengamos esa disposición de servicio? Bueno, eso es ser luz y sal a esta tierra. Ahora entremos y sigamos con el tema de el Señor es quien edifica. Ya sabemos que la plataforma de esta edificación que hace de nuestra casa, de nuestra vida, de nuestra familia, Dios se establece en la plataforma de su amor y su verdad. Eso es fundamental, porque si quieres poner otro fundamento, entonces construyes una cosa, y ahorita lo vamos a ver, que no es el diseño original. El Señor es quien edifica. Él edifica nuestra casa, nuestro matrimonio, nuestra familia. No lo olvides, están enfrentando hoy una dificultad, ahí está el manual del fabricante, ahí está el diseño original. Regresemos al diseño precisamente para enfrentar todas esas adversidades que en esta tierra tendremos. Jesucristo así lo dijo, en esta vida tendremos aflicción, pero que no nos preocupáramos porque Él ya ha vencido. ¿Qué es edificar? Porque a veces usamos palabras y todos damos por entendido que la conocemos, pero vale la pena señalar que es edificar. Es construir una obra para dar cobertura. Fíjese, hasta el diccionario dice lo que Dios estableció. Es construir una obra para dar cobertura o cobijo a personas. Dios edifica nuestra familia y nuestra casa para darnos cobijo, para sustentarnos dentro de esa obra. Por eso, hijitos, hay que obedecer a papá y a mamá y decirles todo cuanto nos sucede, todo, porque vamos a la escuela, vamos a la universidad, etcétera, y regresamos y ahí está papá y mamá para cobijarnos, porque Dios así lo diseñó. Dice, fundar o establecer una entidad. ¿Cuál entidad? La familia. ¿Cuál institución? La familia, instituida y diseñada por Dios. Edificar es sinónimo de construir, o construir es sinónimo de edificar. También la iglesia o el cuerpo de Cristo, no todos, las familias en la fe, todos somos edificados por Dios y tenemos una cabeza, un constructor que es Jesucristo. Todos somos miembros de dicha obra. No nos congregamos por costumbre, nos congregamos porque es la manera en que podemos tener tiempos de unidad. Vamos para tener tiempos de unidad donde Dios sea exaltado, glorificado, donde nos acerquemos todos confiadamente al trono de la gracia del Padre. Por eso nos reunimos, no como un acto de costumbre o un acto de
de cultura o de repetición. Tiene el propósito de tener comunión unos con otros frente a nuestro Padre para ser hallados como morada santa. Dice el Señor en Efesios 2, del 20 al 22 en la Nueva Versión Internacional. Subráyela si tiene o escríbala para luego meditarla en su palabra, en su tiempo personal. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué quiere decir piedra angular? Es una piedra en la que es un punto donde se construye el resto y le da sustento, orientación, dirección, fundamento. En él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Somos juntamente edificados. ¿Y esto cómo sucede para ti, joven niño que estás escuchando? Pues, sucede que cuando leemos esta parte, por ejemplo, la lees tú en tu tiempo, la lee papá, la lee mamá, y entonces sabemos que es Dios a través de su Espíritu Santo que edifica nuestra casa. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos de nuestra casa? La palabra. Si Dios dice que nos amemos, nos amaremos a la manera de Dios. ¿Cómo es el amor a la manera de Dios? Todo lo da, todo lo espera, no busca lo suyo, no se envanece, no se irrita. Así es el amor de Dios. Nos serviremos unos a otros en la medida en la que Dios nos permita dentro de la familia. Servicio es la palabra, después del amor, el servicio es la palabra que demuestra el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la palabra se explica ella misma. Si no entendemos algo, sigamos escudriñándola y sigamos estudiándola y pidámosle a Dios que nos la revele. Entonces, en esta cita dice el Señor que Él es el que edifica la casa, nos construye. Él construye nuestra familia, Él construye nuestro matrimonio, Él construye esta familia en la fe que somos la iglesia. Él es el edificador. Qué tremenda esta declaración de parte de Dios a través de la revelación que le dio al apóstol Pablo. Veamos esa determinación de Dios en su diseño de vida. El Salmo 127:1 de la Nueva Versión Internacional dice así, fíjense qué sencillo, qué claro y qué puntual. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Salmo 127:1. Y esa ojalá la pudiera transcribir y ponerla cerca, tenerla cerca. Medítela toda esta semana. Si el Señor no edifica la casa, en vano nos esforzamos. Si el Señor no es el que construye. Esta es una declaración del sentido, aunque es una declaración en sentido de ausencia, entendemos que Él es el único que la puede construir conforme a su diseño original para los propósitos que Él estableció de dar fruto, multiplicar y administrar la creación. Es la única manera. ¿Por qué? Porque ese es el diseño original. Por eso cuando buscamos otros elementos, cuando la construimos sin él, no, pues dice en vano. Si el Señor no edifica la casa, en vano. Él es el fundamento. Pensamiento que enfoca y da sentido a nuestra vida. Todas las actividades de hoy, todo lo que usted va a hacer, esposo, esposa, hijos, jóvenes, pequeños, tiene que ver con que Dios está edificando nuestra casa. Si lo quitamos del frente, si lo dejamos fuera
o no deseamos incluirlo, entonces en vano haremos. Y dice que comeremos pan de dolores porque no está Él. Por eso es su fundamento, por eso es la plataforma, su amor y su verdad, para que Él edifique nuestra casa y por eso estudiamos la palabra, por eso la reflexionamos, la meditamos, la oramos, ¿verdad? Sigue diciendo, en vano se esfuerzan. ¿Qué quiere decir en vano? Que no tiene un resultado el que se planeó. Es más, que hay veces que ni resultado hay, ni bueno ni malo. No hay resultado. Vano es sin resultado. O un resultado fuera del establecido. Entonces, en vano se esfuerzan. Es decir, que el deseo personal, poner empeño, ganas, tiempo, dinero y esfuerzo, no dan el resultado que se planeó. Siempre es incompleto, pues solo en Él hay plenitud. En el caso del matrimonio y de la familia, es Dios, esposo, esposa e hijos. Ese es el diseño original de Dios. Nuevamente, si no está Él incluido, en vano. El esfuerzo será infructuoso. Y entonces no sé si le ha pasado. Dice, bueno, hice una inversión, tiempo, dinero y esfuerzo y el proyecto no funciona. Así sucede con la casa, con la familia, con el hogar. Enfrentaremos dificultades muchas y diversas, pero si Él edifica la casa, ese es el fundamento. Está construida sobre bases sólidas. Y sigue diciendo la cita, si el Señor no cuida la ciudad. Nuevamente, esta declaración puntual, condicional, que hace referencia a que es esencial el cuidado del Padre Eterno en nuestro hogar. Por eso es necesario poner nuestros planes delante de Él, para que se vuelvan sus planes. Porque los planes de Él son mejores que los nuestros y mayores que los nuestros. Hay palabras tan puntuales, tan sencillas de parte de Dios. Yo tengo mejores planes que los tuyos, entonces hay que sintonizar. Señor, hoy necesito hacer A, B, C y D. ¿Cuál es el plan? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Cuáles batallas tomo y cuáles no? Así decías David cuando iba a la guerra. Señor, iré a esta batalla, y le decía el Señor, sí, porque yo te daré la victoria. Fíjese qué diferente. Si el Señor no cuida la casa, bueno, sigue diciendo, en vano hacen guardia los vigilantes. Yo sé, papá y mamá, que nosotros estamos al pendiente, que buscamos tener la mejor dirección, la mejor manera de afrontar las cosas cotidianas. Sí, claro, así lo hacemos, pero si en el Señor es incompleto. Haga de cuenta que usted toma, imagínese que está en una batalla y entonces no lleva armas. Bueno, pues entonces seguro perderá. O va a un juego de fútbol y no lleva su uniforme, bueno, a lo mejor hasta ni lo dejan jugar. Hay cosas que son fundamentales. Y en la casa, si el Señor no cuida la casa, en vano, termina diciendo, hacen guardia los vigilantes. O sea, que usted y yo, si solo estamos en el afán, papá, mamá, si solo estamos en el afán, joven, si solo vives en tus afanes para la escuela, para los retos, para el trabajo que tienes, niños, si solo te afanas por tus juegos, tus juguetes, tus actividades con tus amiguitos, en vano es. Si el Señor no es el que guarda tu casa, tu vida, tu actividad. Toda actividad para lograr cuidar efectivamente nuestra casa y hogar solo tendrá el resultado anhelado cuando el Señor es el que participa de manera fundamental en la misma. Imagínense, poner la plataforma del Señor, que es amor y verdad. Luego permitir que Él edifique, que Él nos guíe para las cosas que dan un fruto abundante de justicia, un fruto que le agrade a Él. No, no es el que nos agrada. A veces incluso Él nos pone en situaciones donde tenemos que
amar al prójimo a la manera de Dios. Amar al que es amable es muy sencillo. Amar al que no es amable, amar al que a veces nos considera su enemigo, es difícil, pero así dice Dios. Esa es la instrucción de Dios. Por eso dice que si Él no es el que guarda la ciudad, en vano nos ocuparemos de hacer planes y de tener propósitos y de buscar la mejor estrategia, porque no está el Señor. Reflexionemos. Hoy estamos poniendo los planes de este día, de esta semana, no tan lejos, de este día y de esta semana. Ya los pusimos delante de Él. Sí, todos ya, y sobre todo los adultos, pero también los jóvenes y los niños, tienen un plan de escuela, tienen un plan de actividades de esta semana, pero están delante de Dios. ¿Es el plan de Dios? ¿Estamos cumpliendo su propósito? Porque su propósito es que seamos luz y sal en esta tierra. Y entonces, como nuestras actividades, como desde nuestra casa, somos luz y somos sal de nuestra familia. Si el Señor no edifica la casa, en vano estaremos haciendo esfuerzos. Y entonces viene ese sentido de frustración, ¿verdad? El día de hoy empezaremos, aunque no nos dará tiempo de concluirlo, pero iniciaremos con una cita que es fundamental en esto, para entender la edificación de la casa por parte de Dios. Y está en Mateo 7 del 24 al 27. Ahora leeremos la Reina Valera 60. Mateo 7 del 24 al 27. Lo empezaremos hoy y lo concluiremos la siguiente semana porque es muy rico, muy intenso, muy profundo. Lo voy a leer y luego lo vamos a, como lo hacemos, de desmenuzarlo parte por parte. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las de su verdad, las de la Biblia. Particularmente aquí se está refiriendo, por favor, lean Mateo 5 y 6. Le han llamado la constitución del reino, porque están una serie de fundamentos de la vida en la fe, de que el reino de los cielos se ha puesto en esta tierra, de que vayamos contra cultura, sí. La cultura del reino, la cultura de nuestro Padre Celestial es contracultura a la que hay en el mundo. Aquí es de competir con el otro. En él es de servirle al otro y de amar al otro. Eso ya es contracultura, eso ya no tiene que ver con las formas que este mundo tiene. Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras, las de él, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Imagínese hoy, veamos el ejemplo práctico de una construcción y de estos eventos naturales que vienen y soplan. Recientemente acá en nuestro pueblo en México tuvimos un evento en Acapulco y entonces vinieron esos vientos ahora sí que huracanados, ¿verdad? Y destruyeron todo aquello que no está fundamentado correctamente. Lo que es de tabla roca, lo que es de lona, lo que es de paja, lo que es de madera, lo que no tiene fundamento, solo quedaron paredes. Ese es un ejemplo de cómo destruye los tiempos difíciles, estos vientos de los que se refiere la palabra, que golpean contra esas casas. Esa es una imagen muy elocuente, por si la tenemos que explicar luego a nuestros chiquitos cuando leemos la palabra juntos. Hay que explicarles la palabra. Hay que explicarles lo que estamos leyendo.
Nos vamos a quedar hasta aquí. El consejo de esta semana, la próxima desglosaremos esta cita. El consejo para esta semana es medite la primera cita. Si el Señor no edifica la casa. Y luego vaya dándole ya un repaso a esta de Mateo 7, del 24 al 27. El hombre sensato, la persona sensata y la persona insensata. El que construye sobre la roca y el que construye sobre la arena. Nuestra oración es que usted y su casa sean edificadas por el Señor sobre la roca, que es Jesucristo. Que el Señor les revele esta palabra en lo más íntimo de su ser, a papá, a mamá, al joven, a los hijos, a las hijas, a todos en la familia. Permitamos que el Señor sea el que edifique la casa. Que tengan buena semana.